buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Se Puede Estar Mejor, un programa más en el cual queremos demostrar que con una sonrisa y tomando conciencia y prevención se puede justamente estar mejor. Voy a presentar al doctor y voy a presentar también a alguien muy especial que está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Y un placer, ¿qué tal? Carolina, como siempre, un placer acá estar en el programa Se Puede Estar Mejor. Hoy acá, una vez más, en el estudio de streaming de televisión por internet, que tenemos ¿cómo se llama? El privilegio de mostrar por vez primera el Martín Fierro, que se ha ganado el equipo de Santiaguito Cunio como primer canal original web de la Argentina, que ya obtuvo su primer Martín Fierro. Digamos, queríamos acá, digamos, mostrarlo con el equipo de gente con la que estamos trabajando. Exacto, entonces, primer canal nativo digital, el Martín Fierro está con nosotros, así que es un placer y es un honor, obviamente, y felicitar a toda la gente acá de Canal 22. Bueno, doctor, el tema de hoy tiene que ver con algo a lo cual nadie le puede escapar, ¿sí? Que en algún momento nos va a llegar, que tiene que ver con la artrosis y la osteoporosis, ¿no? Correcto. Hoy lo que vamos a ir hablando es, primero hablar un poco de la artrosis, qué es, los factores de riesgo, osteoporosis también, más que nada lo que son las articulaciones, y vamos a tener también una visita muy especial porque cuando hablamos de distintas enfermedades, también hablamos que la actividad física ayuda muchísimo, así que hoy vamos a tener a Javi López, que él es preparador físico y profe de educación física y nos va a explicar un poco. Pero doctor, primero hablar un poco de la artrosis y de la articulación. ¿Qué es una articulación? Sí. Primero, una articulación es un mecanismo. Sabemos que los huesos en sí mismos no se mueven, no se articulan, no se desplazan uno sobre el otro, sino sobre una superficie que está, digamos, revestida por cartílago en cada lado y a su vez eso en una bolsa o bursa articular. O sea, una articulación no es más que un mecanismo donde el cual dos o más huesos se mueven sobre una superficie, digamos, cartilaginosa, uno con otro. Pueden tener diferentes movimientos, unos más acotados, más chicos, y unos movimientos más amplios. Son los que nos permiten los movimientos desde las grandes articulaciones, por ejemplo, de las extremidades, o las pequeñas articulaciones, por ejemplo, de las vértebras, para que tengas idea. Son mecanismos que, digamos, posibilitan y facilitan los movimientos. Eso, ¿qué funciones cumplen las articulaciones en nuestro cuerpo? Digamos, eso mismo, o sea, permitir que con la fuerza de los músculos y con las órdenes de los nervios, diferentes partes del cuerpo se muevan una en relación a la otra. Nos permite ponernos de pie, nos permite caminar, nos permite movilizarnos en los miembros superiores, las pequeñas articulaciones de las manos, que son las que hacen los movimientos de precisión, de coordinación fina, permiten hacer desde abotonarnos, desde anudarnos, desde escribir, todo eso es el conjunto de movimientos de pequeñas y de grandes articulaciones, o sea, permiten y posibilitan todos los movimientos que los seres humanos y que los animales, digamos, hacen para su vida cotidiana. Bien, entonces si empezamos a hablar de la artrosis. ¿Qué es la artrosis y cuáles son esos factores de riesgo de la artrosis? La artrosis es una enfermedad degenerativa crónica, un proceso degenerativo crónico que afecta a la articulación, en sí, a las articulaciones, para que tengas idea. En la artrosis se va desgastando el cartílago ese que cubre a los huesos que están debajo de ella, se va cada vez, digamos, afinando y puede llegar hasta romperse, digamos, ese cartílago y friccionar una superficie ósea con otra. Y en la artrosis también se deforma, se desgasta también y se degenera el hueso subcondral, o sea, el hueso que está por debajo de la articulación. Es el proceso de desgaste de esa articulación desde lo cartilaginoso hasta lo óseo. Es un proceso que cuanto más años tiene el ser humano, más artrosis puede llegar a tener, y ahí cuando me preguntas de los factores de riesgo de la artrosis, uno de ellos es la edad. Está descrito que las personas que más viven, por lo general, suelen tener más artrosis que la gente que muere joven. Bien. Está el tema del sexo. Si bien de la artrosis no nos libramos ni los hombres ni las mujeres, hay algunas formas de artrosis que son un poco más frecuentes en los hombres y unas un poco más frecuentes en las mujeres, para que tengas idea. En las mujeres es un poco más frecuente la artrosis de las rodillas, las artrosis de las manos, ¿no? De las manos.
En los hombres, si bien por una mínima diferencia un poquito más frecuente la artrosis de las caderas, no quiere decir que las mujeres no tengan. La artrosis de la columna vertebral, tanto la lumbar como la cervical, afecta por igual a hombres que a mujeres. Las artrosis de los tobillos también a hombres y a mujeres, tal vez un poco más a las mujeres. O sea, el factor sexo, el factor edad, la sobrecarga, Por supuesto me pongo a pensar en gente que sí, hace mucha actividad física ahí o está. sobrecarga. La sobrecarga excesiva, los grandes esfuerzos sobre las articulaciones, como todo lo contrario, el sedentarismo a ultranza o extremo, son dos de otros factores de riesgo. O sea, el que se mueve mucho, por ejemplo, las profesiones muy fuertes, el campesino, el constructor, el estibador, el pescador, toda esa gente que hace carga, el que trabaja con martillos neumáticos, eso, como los oficinistas, las secretarias que están todo el día sentados, que no se mueven o que se mueven poco, que no salen a caminar a la calle. Esos dos polos son los más, propensos a la artrosis. La persona que hace una actividad física mesurada, moderada, acorde a la edad, caminar, nadar, andar en bicicleta y demás, esa persona puede tener también artrosis, pero tiene menos riesgo que esa otra. Vamos a tener también algunos tipos de enfermedades. Por ejemplo, el exceso de ácido úrico, la gota que se acumula en las articulaciones puede también contribuir a que esa persona tenga más artrosis, ¿no? Más artrosis, los traumatismos, las fracturas, las deformidades articulares, como puede pasar, por ejemplo, en las fracturas de las vértebras, son terreno fértil para que haya más artrosis. Una persona que sufre un golpe, un traumatismo de una articulación y esa articulación ¿cómo se llama? Se le constituyó el callo óseo con deformidades, puede ser también terreno fértil. Según la clasificación de Allman, una de las más, reconocidas, las artrosis pueden ser primarias. Algunos dicen que son idiopáticas, de causa desconocida, pero en realidad no es desconocida. Son de múltiples causas, multicausal. Y la otra puede ser secundaria, por ejemplo, secundarias a una gota, donde hay un exceso de ácido úrico que se acumula en las articulaciones, a traumatismo, a infecciones. Por ejemplo, una cosa que terminó, o sea, que comenzó siendo un proceso infeccioso en una articulación, una artritis, que no se trató bien y quedaron deformidades bridas, eso puede ser también terreno fértil para una artrosis secundaria. O sea, según Allman, puede ser primaria, debidas al proceso fenómeno de desgaste de envejecimiento y otras causas menos conocidas, y las artrosis estas traumáticas, infecciosas, por gotas, o sea, por exceso de ácido úrico. Claro, que van acompañadas de algo más. Doctor, si uno habla de alguna edad, ¿hay una edad en especial? Mira, para que tengas una idea, la artrosis comienza desde que uno ya es joven, desde los 25 o 30 años. Las personas que tienen propensión o cierta carga genética para la artrosis pueden ya comenzar. También se me olvidó hablar de que hay algunas formas de artrosis, genética, que se ven en miembros de varias generaciones de una misma familia. Hay una artrosis que viene por un déficit genético en la estructura del colágeno tipo 2, una transmutación de un aminoácido por otro que hace que esas personas tengan más propensión. Se ve, por ejemplo, en deformidades de la columna vertebral en algunos miembros de esa familia, en artrosis con nudosidades de las manos que se ve en algunas mujeres. Esas son ya las artrosis de causa genética. Como para que tengas una idea, puede haber, múltiples causas, pero la causa principal es el fenómeno de envejecimiento. Como para que tengas idea. Doctor, así como hablamos de artrosis, uno escucha también otra palabra que es osteoporosis. Sí. La osteoporosis es la disminución de la densidad mineral ósea, o sea, la densidad de calcio dentro del hueso, una disminución de más de 2,5 veces del desvío estándar, de 2,5 veces de desviaciones estándar de la que le correspondería a esa misma persona para su edad, sexo y talla. Y se caracteriza por tres características principales. Disminución de la masa mineral ósea, del calcio dentro de los huesos,
por defectos en la estructura del hueso, se llama enfermedad de los huesos porosos. Bien. O sea, al perder calcio, el hueso se pone en su interior como una esponja poroso. Y tercero, una gran fragilidad de esos huesos, con tendencia fácil a las fracturas, aún con traumatismos mínimos. Esos son las tres condicionantes. Es una enfermedad que es mucho más frecuente en las mujeres, un 30% más en las mujeres, para que tengas idea, y obedece, entre otras cosas, a cambios hormonales que en las mujeres tienen en contra de lo que pasa con los hombres. Por ejemplo, en la mujer, después de la menopausia, después Claro. de los 50 años más o menos, los ovarios dejan de producir estrógeno, y está demostrado el papel protector de los estrógenos en que el calcio no se escape de los huesos. En cambio, el hombre, aún después de la andropausia, los testículos siguen produciendo algo de testosterona, aún hasta en personas muy longevas, 80, 90 años de edad. Por lo tanto, en ese sentido, los estrógenos, la testosterona, que segrega, aunque sea en baja cantidad, ese hombre muy añoso protege al hombre de la osteoporosis, como para que tenga idea. O sea, para que tengas idea, la osteoporosis también, el tema de la edad es muy importante, cuanto más edad tenga una persona. Y de ahí la clasificación de Albright, en cuanto a la osteoporosis, la clasifica en primaria, dice causa desconocida, en general se sabe que no es así, múltiples causas. Dentro de la primaria están las artrosis vinculadas a la menopausia. Bien. Y la artrosis que está alrededor de los 50 años, y la artrosis vinculada, la osteoporosis vinculada al fenómeno de envejecimiento que se ve ya en personas más añosas, arriba de los 70, 80 años. Esa artrosis primaria, esa osteoporosis primaria es un 95% de todas las que hay. Y el otro 5%, según Albright, habla de las osteoporosis secundarias. ¿Secundarias a qué, por ejemplo? Por ejemplo, todas las enfermedades o procesos que disminuyan la absorción del calcio en sangre, en el cuerpo, por ejemplo, el raquitismo, el déficit durante la vida de ingesta de vitamina D, de calcio, enfermedades de los huesos como el Payet, insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática, todas esas enfermedades que hacen que el organismo no incorpore bien el calcio y la vitamina D, pueden generar también. Eso es un 5%. Bien. Volviendo al tema atrás de las artrosis que no habíamos concluido ahí, Okay. Vos me hablabas, ¿desde qué edad? Desde los 35 a 40 años ya el proceso arranca. Alrededor de los 50, 60 años, yo te diría que la mitad de las personas pueden tener artrosis. Y después de los 70 o de los 80 años, casi el 80-90% de la persona tiene artrosis, al igual que osteoporosis, para que tengas idea. Perfecto, Doc. Hicimos bien ahí un recorrido de artrosis, Y de osteoporosis, hablamos un poquito qué es cada una y las causas. Y son ambas, para que tengas idea por su importancia, de las principales causas de discapacidad motora en las personas grandes. Okay. O sea, dentro de las causas no neurológicas de discapacidad, la artrosis y la osteoporosis ocupan un lugar, digamos, preponderante en esto. Lo adelantamos al comienzo de ese puede estar mejor, la importancia siempre de la actividad física, porque no ayuda solamente a lo físico, no a lo mental, a la cabeza. Por eso, acá Javi López, él es profesor de educación física y personal trainer. Gracias por venir primero, Javi. Así es, Caro, igualmente un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Javi, hoy estamos hablando con el doctor de artrosis y osteoporosis. Me parece importante contarle a la gente la importancia de cómo es este entrenamiento en la tercera edad. Perfecto. Bueno, en principio quiero decirles y contarte a vos que la actividad física, no solo de la tercera edad, sino como a lo largo de la vida, es muy importante, mentalmente como físicamente. Estamos muy acostumbrados al sedentarismo y rápidamente ir al médico. Está comprobado y estudiado que la actividad física es tan importante como la medicina y la medicación. Entonces, el equilibrio entre la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio propiamente dicho, el trabajo aeróbico, moderadamente y para la capacidad corporal de cada persona, es importantísima. Lo que quiero decir con esto es que nadie está exento de la actividad física. Cualquiera puede hacer actividad física. Cada uno con la capacidad que uno tiene.
es muy importante, antes de arrancar cualquier actividad física, chequearse, hacer un chequeo médico, tener un apto físico y que el doctor pueda evaluar qué clase de actividad física puede hacer. Lo que estoy diciendo con esto es que todos podemos hacer, pero moderadamente, empezando siempre de a poquito hasta llegar a lo que cada cuerpo puede. Bien. ¿Está bien? Recomendaciones. Trabajar la fuerza moderada para ganar masa muscular y que los huesos no tengan tanto esfuerzo y las articulaciones tampoco. La flexibilidad va a hacer que no nos pongamos tan rígidos. En la artrosis, tanto con osteoporosis, las articulaciones y los huesos se ponen rígidos a lo largo de la edad y a lo largo del tiempo. Entonces, no quedarse quieto, trabajar mucho la flexibilidad, tai chi, yoga, stretching, elongación. Eso es muy importante. Trabajar en el agua, trabajos en el agua, aunque sea caminar en el agua, no necesariamente nadar. Está comprobado que el 90% de la actividad acuática hace que el cuerpo no esté en el agua, que no tenga peso. Bien. Entonces reducimos un montón la causa de fracturas, de lesiones deportivas. Así aceleramos la recuperación de los músculos. Entonces, no hay excusas, hay que hacer actividad física. Ya lo digo, moderadamente, bajo se puede, un control periódico médico, con un profesional, con un profe, o solamente escuchar al cuerpo. Creo que el cuerpo es el que mejor sabe. Bien, Javi, me pongo a pensar en ejercicios puntuales. Por ejemplo, la bicicleta fija es un ejercicio que una persona con artrosis o osteoporosis puede hacer, caminata en una cinta o caminata. ¿Cuáles son esos ejercicios puntuales que le podemos recomendar? Mira, siempre y cuando la artrosis o osteoporosis no esté puntualmente en la articulación, que esté ligada al movimiento que vamos a hacer, lo puede hacer tranquilamente. Ejemplifico, si tiene una artrosis de rodilla grave que le duele mucho, tal vez el impacto no le haría bien, preferiría que vaya a nadar. Bien. Pero si tiene una artrosis leve y los movimientos los puede usar tranquilamente, puede pedalear con bajo peso, o sea, con la bici fija pero sin carga, solamente que ruede, que la rodilla se mueva, ¿está bien? Bien. Caminar en la cinta también es perfecto, siempre y cuando con un buen calzado, si es necesario con plantillas, haciendo bien la técnica del paso, que se descargue bien el cuerpo. Después, previamente, antes y después, hacer un poquito de flexibilidad. Yo recomiendo que, salvo en picos de dolor, la actividad física no hay que dejarla nunca. Bien. Si yo ahí, digamos, tomando la palabra, te puedo decir que nosotros en el Centro de Rehabilitación Revioral, cuando el paciente está en esa etapa aguda, subaguda de dolor, preferimos a veces la fisioterapia Bien. a la kinesiología o a la actividad física propiamente dicha. ¿Cómo es esa fisioterapia? La fisioterapia se hace en gabinetes con el uso de aparatologías de última generación que tenemos, que como por ejemplo los campos magnéticos ayudan a desinflamar, a descontracturar lo inflamado, Bien. el láser, el ultrasonido, el calor, el frío, la tecaterapia, que es la diatermia que te da un calor en profundidad, o otras técnicas, por ejemplo, de trabajo sobre el dolor, como por ejemplo la mesoterapia por electroporación, donde se introducen pequeñas cantidades a nivel de la zona, digamos, inflamada, adolorida, de antiinflamatorios no esteroideos, de relajantes musculares. O sea, cuando el dolor es agudo, es preferible no mover mucho la zona, hacer más fisioterapia, kinesiología, terapias complementarias. Bien. Por ejemplo, acupuntura, que hoy estamos haciendo acupuntura sin aguja, con un método muy novedoso que son los microconos japoneses, que son como unas curitas totalmente indoloras, que están fabricadas con nanotecnología, que tienen un efecto duradero, que se deja puesto en el paciente y que contribuye mucho como terapia complementaria junto con el masaje, con la fisioterapia y con algo de terapia de movimiento, ya sea educación física o ya sea kinesiología, a poder ablandar un poco ese dolor y tan pronto haya ya una respuesta, ponerlo así a hacer un tipo de actividad física. Él hablaba con mucha claridad del tema de la importancia de la rehabilitación en pileta. Uno en el agua, una persona de 100 kilos, en el agua pesa 33 kilos, pesa un tercio de su peso. Entonces, una persona con artrosis de la rodilla que tiene que bancar fuera del agua 100 kilos, en el agua pesa 33 kilogramos, para que tengas idea. Entonces, menos sobrecarga funcional y se está moviendo. Entonces, eso es muy importante, el tema del reacondicionamiento físico gradual y progresivo, acorde edad, patología, sexo y demás, para ganar en masa muscular, en fuerza, para ganar en coordinación, equilibrio, estabilidad,
Para que tengas una idea de la importancia de la actividad física, hay trabajos científicos publicados en la Movement Disorders Society, Sociedad Internacional de Desórdenes del Movimiento, de la que me enorgullezco ser parte, de que trabajos que nosotros hacíamos hace 40 años en Cuba se han ahora confirmado por otros grupos internacionales de países de Europa y de Estados Unidos, que hablan de que un paciente con Parkinson, para hablar de una enfermedad, sí, el Parkinson, el paciente que se mueve, que está sometido 2 o 3 veces por semana a una actividad física, ya sea con los kinesiólogos, ya sea con los profesores de educación física, mantiene una mejor postura, una mayor elasticidad en las articulaciones y en los músculos, se evitan los acortamientos musculotendinosos, mejoran los reflejos, o sea, se mantiene con capacidad. Y uno de esos ejemplos fue el que vimos con el paciente que mostramos en el trabajo en el programa pasado. Claro. Este es un paciente que llegó a nosotros... de Macario Bustelo estamos hablando. De Macario Bustelo, que llegó hace nosotros 5 o 6 años con peor calidad de vida que la que tiene hoy 6 años después, en la que es una enfermedad crónica progresiva, y hoy él está mejor que hace 6 años. Es lo contrario a lo que es la evolución natural de la enfermedad de Parkinson, donde solamente con medicamentos la persona se va deteriorando con el paso del tiempo. Esto mejora la autoestima, los mantiene en movimiento, evita la atrofia de los músculos, evita o frena la osteoporosis. Bien. Esto digamos, hace que se sientan ellos con mejor humor. Vitalidad, hablamos, ¿no? Vitalidad, de la endorfina, ¿no? Lo que se provoca. Y una de las cosas que permite la actividad física también es disminuir los riesgos de caída. Una de las cosas que se debe buscar como objetivo de un personal trainer, profesor de educación física de alto rendimiento como él, o un kinesiólogo, es tanto en la artrosis, en la osteoporosis, en el Parkinson, es disminuir la posibilidad de que la persona se caiga, el riesgo de caída. Y incluso enseñarlos a caer bien, porque no es lo mismo hasta que tenga la desgracia de caer mal y fracturarse un hueso que de caer bien. O sea, enseñándolos a caer. Y además también uno los está ayudando también, porque no es que ninguno estemos exentos de caernos. Bien, Doc, vamos llegando al final del programa. Nos queda, creo que de artrosis y osteoporosis vamos a hacer muchos programas más de Se Puede Estar Mejor, porque es algo que, como decíamos, no excede a nadie, y aparte de la actividad física, tenemos que hablar mucho más también en su momento de tratamiento, lo que tiene que ver con lo farmacológico, con los kinesiólogos. Mira, nosotros en el centro los atendemos con terapias físicas y con terapias farmacológicas. Bien. Dentro de las terapias físicas ya te mencioné todas estas variantes de fisioterapia, la kinesiología, la kinefilaxis o el masaje terapéutico, las terapias complementarias y los medicamentos naturales y o químicos. Perfecto. Vamos llegando al final. Javi, me parece importante que le cuentes a la gente dónde te puede encontrar por si quiere hacerte alguna consulta. Perfecto. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en Javi López Pro, en Twitter, Depress Coach, con Z, Depress Coach, en Facebook, Javi López. Dale, ahí tenemos todo. Y en la clínica del Doc. ¿Listo? O sea que él es uno de los integrantes ahí del... Sí, nosotros lo tenemos a él como referente para algunos casos, digamos, que no concurren directamente a la clínica, sino que nos piden un profesor de educación física, personal trainer, para entrenar, digamos. Son gente, digamos, muy ocupada, empresarios que no tienen tiempo para venir a la clínica y en sus horas libres pueden tener necesidad de esto. Con Javier lo podemos canalizar. Doc, un minutito chiquitito, pero algunos buenos hábitos o hábitos saludables que tienen que ver para la artrosis con respecto a la postura. Sí, ¿qué se puede decir? Mira, en los viajes largos hay que tratar de levantarse, ya sea en un avión, en un micro, una vez cada hora y estar parado y caminar 5 o 10 minutos. Cuando uno se va a subir una escalera hay que inclinarse un poco para adelante. Cuando te vas a abrochar un zapato, no hay que hacer grandes flexiones, es preferible subirse el pie, ayudarse. Bien. Cuando estás con un dolor de espalda, un dolor lumbar, hay que buscar las posiciones correctas en el lecho. A veces hay que estar un rato boca abajo con una almohada bajo el abdomen. Cuando te tienes que parar, es preferible no hacerlo de un saque, sino rolarse hacia un lado, incorporarse, empujarse. Hay que evitar los grandes esfuerzos, levantar grandes pesos del suelo estando con la parte lumbar flexionada. Es preferible hacerlo, digamos, acompañando, ¿no? Quisiera acotar, hacer un poquito de hincapié en el centro de gravedad.
Creo que es muy Exactamente. importante el equilibrio, el centro de gravedad en todo lo que es esfuerzo. Trabajar muy sano, tener muy sano el abdomen y la parte lumbar, sería la parte del core, que eso trabaja prácticamente con ejercicios isométricos, sin tener riesgo de ninguna lesión, y se pueden hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Bueno, otra vez lo vamos a invitar a Javi porque Pero me con parece que mucho es un gusto. tema que da muchísimo más. Doctor, hasta ahora, hasta acá llegamos con artrosis y osteoporosis. Sí, sí, sí. ¿Le parece? Y el mensaje es que tanto con artrosis o con osteoporosis se puede estar mejor. Bien. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias, Caro. Bueno, nos encontramos la próxima semana haciendo este programa que hemos llamado Se puede estar mejor. Muchísimas gracias.